No, no, el punto es que vamos a hablar sobre manejo de materiales en unidades y sobre los distintos sistemas que vamos a utilizar para el manejo de materiales dentro de una planta industrial. Y bueno, en esta clase les va a servir luego para, como base para lo que vamos a tener en la próxima clase, que va a ser presencial, donde Federico va a explicar toda la parte de diseño y cálculo de sistemas transportadores de cadena, ¿sí? Un poco me adelanto para mostrar un poquito para que tengan el interés de prestar atención en esto, ¿no? Eh, en principio vamos a hablar de lo que significa el concepto de unitarización de carga. ¿Cómo lo vemos nosotros en intralogística? Esto se refiere al proceso de agrupar o consolidar productos o mercaderías o mercancías en unidades de carga más grandes, de modo que estos sean más manejables y con el fin de optimizar la manipulación y el almacenamiento y el transporte de estas unidades dentro de un sistema logístico, tanto dentro de la planta como fuera. Este proceso permite, de algún modo, simplificar las operaciones y mejora la eficiencia en la cadena de suministro, tanto interno como externo de la planta. Como ejemplo, tenemos aquí en la figura, tenemos una unidad de consumo, que en este caso estamos viendo un clic, que lo vamos a agrupar en unidades de venta, los que a su vez serán agrupados en unidades de entrega, y estos a su vez serán agrupados en unidades de preparación de pedidos, y luego serán paletizados en distintos niveles, en capas o mantos que formarán la unidad de carga. Básicamente ese es el concepto de unitarización de carga, es decir, llevar la mercadería en unidades superiores de carga, justamente para varios objetivos. Uno de ellos es el de optimizar optimización de los espacios, reducir costos, el costo de manejar materiales, el movimiento, la cantidad de veces y incluso el peso de la carga representa costo. Cuanto menos es más en este concepto, cuanto menos muevo, es menos el costo de movimiento de estos elementos o materiales. No sé si se entiende el concepto. También contribuye, esta unitarización de carga contribuye al mejor control de, de la carga, una trazabilidad, ¿sí? Porque imagínense que estos elementos tan pequeños yo no lo puedo hacer trazable uno por uno, pero sí puedo tener trazabilidad sobre la unidad de preparación o sobre la unidad de entrega o sobre la unidad de carga, en definitiva, ¿sí? También le da mayor seguridad y protección a la carga, el proceso de unitarización. Y además, como dijimos antes, la facilidad de transporte. ¿Se entiende el concepto? Sí, Muy sí, se bien, entiende. muy bien. Entonces, acá tenemos, en esta figura tenemos algunos ejemplos de unitarización. Además del ejemplo anterior, podemos pensar que hemos unitarizado nuestra carga en cajas y podemos decir que estas cajas las queremos movilizar. Una El hecho de movilizarlos José, sería como debe... poner las cosas en lotes, digamos. A ver, cuando hablamos de lotes estamos hablando de algo un poco más grande, ¿no? Porque un lote puede estar conformado por varios pallets, por ejemplo, que los pallets en definitiva conforman una unitarización de carga, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y una pregunta, no entendí muy bien eso de lo de cuando reducís el costo debido a que, o sea, movés como más productos, pero en una misma, en un mismo movimiento, digamos. Vamos a hacerlo bien, bien sencillo. Imaginemos que yo esta unidad de consumo, que son los clips, lo llevo armo un paquete, porque vos no vas a vender un clips en forma separada, ¿verdad? Lo vas a vender en pequeñas cajitas, ¿sí? Si esas cajas yo lo llevo hasta la unidad de preparación de pedido, y yo por cada pedido voy a hacer un movimiento de materiales y voy a ir y voy a venir,
Imagínatelo de esta manera. Acá yo tengo, en este ejemplo que estoy mostrando acá, tengo una unidad de pedido. Si yo tengo que transportar esta unidad de pedido de un punto A a un punto B, utilizo ya sea una persona, un hombre o un sistema de movimiento o en algún equipo determinado, lo voy a mover de A a B una vez. Si no lo paletizo, lo voy a mover ¿cuántas veces? Si hacemos la cuenta, lo voy a mover una, dos, tres, cuatro, estoy haciendo la cuenta, cuatro por dos, 8, 8 por 4, 16 veces según este pallet, ¿sí? Si lo muevo de a uno. En cambio, si lo paletizo y armo una única unidad de carga, lo voy a transportar una sola vez de A hasta B. ¿Se entiende? Sí, perfecto, No sé si me perfecto. seguiste. Gracias. Entonces, yo tengo que tomar digamos, una solución de compromiso entre el costo del sistema de movimentación de carga, que sería mi equipo con el cual voy a mover ese pallet, y la cantidad de veces que quiero mover ese pallet y el peso de ese pallet, ¿sí? Hay que llegar a un equilibrio. Entonces, supongamos que me conviene contratar a una persona y me mueva esa caja 16 veces en lugar de comprar un Zampin o un equipo de movimentación de carga, entonces tomaré la solución de contratar a una persona que me mueva 16 veces esa caja. Acá siempre tiene que ver con el tema de costo-beneficio, ¿se entiende? Profe, Sí, adelante, ¿puedo, puedo hacer una consulta? ¿Cuál es la dale. diferencia entre unidad de entrega y unidad de venta? Claro, la unidad de venta es la unidad que vos vas a vender al por menor, o sea, lo que vos vas a presentar ante el cliente. Pero la unidad de entrega es la unidad de entrega o la unidad de preparación de pedido está consolidado para una mayor cantidad. Es decir, Para depende decirlo, perdón, Sí, José, para dale. decirlo de otra forma, si vos vas a una librería, un supermercado, almacén, la unidad de venta es lo que vos comprás. Si vos comprarías, por ejemplo, Es lo que el eh, cliente compra, digamos, y no el mayorista. lo La que puede unidad comprar de una vez, o sea, de de una una sola vez, vez. sí, O sea, por exacto. ejemplo, para este caso, imagínate que cada cajita tengas 100 clips dentro. Bueno, vos comprás esa caja de 100 de mínimo. No puedes comprar. No te eh, venden un clips, y esa claro. sería la mínima unidad de venta. De entrega, eh, en realidad sería lo que recibe eh, el kiosco, el almacén. O sea, lo mínimo que puede pedir, o lo mínimo que el proveedor o el transportista o el Es lo distribuidor que le recibe la entrega al librería, por almacén ejemplo. para que le llegue o para que le venda al cliente. Claro, perfecto, entendí. Hay veces que capaz la unidad de venta coincide con con lo que es unidad de consumo. O sea, en este caso es un clip que no te llevas uno, pero a veces sí te llevas un producto. Claro, es probable que la unidad de venta y la unidad de consumo en algunos casos pueda coincidir, porque vos por ahí en vez de Y comprar también una con la de caja de entrega. clip, compras varias cajas de clips o en una unidad de entrega. Claro, perfecto, gracias, Ujú. súper claro. Sí, esto depende de cómo se acuerde la transacción, ¿no? Nosotros Bueno, hacemos el excelente. foco en el transporte, el manejo, por eso hablamos más de la unitarización de cargas, pero los diferentes casos de unitarización, las ventajas, los conceptos que comentó José, también aplican lo mismo según el punto de vista o según el punto de la cadena de distribución. En el caso del dentro o intralogística, dentro de nuestra planta, se definirá una determinada unidad de carga que involucrará a tantos pallets o un pallet puede ser tantas cajas o tantos clips o tantas botellas, lo que fuera que se quiera. Sí, tantas cajas eh, por pallet, por ejemplo, esa sería una unidad de carga. Según, como vamos a ver en la final siguiente, según qué tipo de maquinaria, qué tipo de instalación se utilice y según cuántos movimientos y los costos de transporte que están involucrados. Ahora, el distribuidor, el intermediario, el que lo lleva al almacén, por ahí tendrá otro vehículo, camión, camioneta, lo que fuera, y definirá otro tipo de unidad para enviarlo al almacén, al punto de Claro. Pero venta ahí hacia el cliente. ya nos estamos refiriendo a una logística fuera de la planta, que cosa que un poco escapa de nuestro objetivo, Claro, ¿no? pero cada Así punto que, dentro de esa cadena de suministro, ya sea dentro de nuestra planta como
hacia el cliente, cada uno tendrá propio, su propia unidad óptima y su propia estructura óptima de unidad para poder eh, hacer las diferentes entregas. Bueno, bueno, retomo. Retomo entonces, ¿quedó claro esto? Profe, perdón, yo tenía una consulta más. ¿Puede ser Dale. que en algunos casos para optimizar almacenamiento y seguridad haya que desconsolidar la carga más que consolidarla? Ya sea porque no entra en los almacenes o algo por el estilo. Se me ocurre Bueno, alguna materia prima. a ver, seguramente que hay muchas variantes y muchas situaciones y muchas soluciones a cada caso, ¿sí? Seguramente que de acuerdo al tamaño de cada producto o de cada material o materia prima, se tendrá que definir el método, la manera en que se debe unitarizar la carga, ¿sí? No Ah, siempre una solución permite resolver todos los problemas que hay dentro de un almacenamiento o de una planta industrial. Ahora vamos a ir desarrollando distintas problemáticas y se van a dar cuenta que hay distintas soluciones para distintos tipos de materiales, ¿sí? gracias. Bueno, y justamente y está bueno que pregunten y está bueno la participación porque esto nos enriquece para poder explicarlo mejor. Y de hecho, gracias a esto yo ahora engancho con algo que es muy importante, que en función de lo que vos estabas diciendo, que la unitarización de carga permite definir el tipo de transporte en algunos casos. A ver, pongámonos en esta situación. Nosotros podemos tener ya una planta industrial o un almacén ya funcionando, ¿sí? Es decir, que ya tiene definido su sistemas de transporte. En ese caso, habrá que adaptar los materiales a los sistemas de transporte, porque sería muy costoso que por cada tipo de material yo esté modificando el tipo de transporte que voy a utilizar dentro de la planta. No sé si me siguen. Es decir, dicho de otra manera, la unitarización de carga permite definir el tipo de transporte más adecuado a adoptar dentro de la planta, si es que estamos diseñando una nueva planta. Es decir, que si no estuviera definido el tipo de transporte, pero por otro lado, si el tipo de transporte ya estuviera definido, eh, es decir, que se trataba de instalaciones existentes, lo que habrá que adaptar es la forma en que se constituye la unitarización de carga. ¿Se entiende esto? Entonces, en función de tu pregunta, si mi sistema ya estaba funcionando y si una vez adoptado el tipo de transporte se recibe un nuevo producto, en ese caso habrá que darle solución a cómo lo agrupamos para que la unitarización de ese producto se adecue a la instalación existente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Continuando, vamos a esto, ya que lanzamos con esto. Fíjense en esto, donde tenemos una planta industrial, como la que vemos en la figura. Acá tenemos un tipo de carga diferente. Fíjense que en la hoja anterior, en esta presentación anterior, yo les estoy mostrando dos tipos de unitarización de carga. Una que es en cajas, que tranquilamente lo puedo trasladar mediante una cama de rodillos levemente inclinado y aprovecho la aceleración de la gravedad para poder movilizarlo, ¿sí? Y abajo en la otra figura tengo un pallet completo donde también lo puedo trasladar a través de una cama de rodillo horizontal y que puede ser o no motorizado o puede ser manual, ¿sí? En cambio, en esta otra imagen que le estamos mostrando acá, ya el tipo de carga es diferente, ¿sí? Entonces, resulta muy importante poder adaptar o adecuar la carga a los sistemas de transporte en este caso, ¿sí? Porque fíjense, el sistema de transporte que estamos viendo en esta imagen, claramente no lo puedo estar modificando cada vez que modifico el producto. Entonces, debe haber alguna suerte de normalización con el fin de bajar los costos. Entonces, en la imagen podemos ver una carrocería de automóvil que está montado sobre dispositivos llamados skid, ¿sí? Estos skid son los que sostienen la carrocería.
esta carrocería van a estar de algún modo adaptados a esos skits, o los skits van a estar adaptados a la carrocería para poder moverlo, y los skits se apoya sobre el transportador propiamente dicho. ¿Me seguís? ¿Me siguen hasta ahí? La ventaja de esto, ¿cuál es? El transportador no toma contacto con el producto transportado. eh, de este modo se asegura, ¿qué es lo que aseguramos de este modo? Un transporte adecuado, una integridad del producto, es mayor seguridad, que la carga, que en este caso es muy costosa, no sufra ningún tipo de daño en el momento del movimiento de la carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el transportador propiamente actúa sobre el skid, ¿sí? No actúa sobre la carga en forma directa. ¿Se entiende esto? Esto redunda en una mayor seguridad y una mayor protección en el transporte de la carga. No existe el equipo que transporta directamente carrocería, no es algo que exista y además, como dijo José, si existiera, habría que ver cómo armar esa instalación para no dañar la, eh, la Bueno, chapa de de hecho la la solución carrocería. justamente son estos skits, justamente esa es la solución para no dañar el producto, ¿no? El transportador lo que mueve es esa mesa, por así decirlo, color anaranjado que ven. Ese es el skid. Hay diferentes formatos, creo que en la otra filmina, José, hay otro formato con otro tipo de carrocería. Eh, pero bueno, el transportador lo que justamente mueve ese skid y ese skid, o sobre ese skid está montada la carrocería. O sea, indirectamente estoy moviendo la carrocería, pero el equipo transportador está preparado para mover esas mesas anaranjadas denominadas skid. En la próxima imagen tiene otro ángulo y se ve un poquito mejor. Fíjense cómo está ahí. En esta imagen se puede ver la configuración del skid, que en este caso cuenta con una suerte de brazos que soporta la carga y digamos que el transportador, propiamente dicho, es lo que podemos identificar de color azul acá abajo, ¿sí? Y o sea, digamos, este es el transportador, justamente el transportador que es el que tiene el mando motriz y el que arrastra el skid, que es de color naranja, y el skid es el que soporta la carga. No sé si ahí se ve un poquito mejor. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? Muy bien. Vamos a hablar ahora de los equipos, instalaciones y tecnologías que podemos tener a disposición para dar movimiento a los materiales en unidades. Vamos a ver una suerte de clasificación de ellos y vamos a hacer referencia a los más relevantes que se utilizan en la mayoría de las industrias. En principio los podemos dividir en dos grupos. Están los transportadores mecanizados, que cuentan con mandos motrices y requieren de energía eléctrica para funcionamiento. Y cuentan con un conjunto o un mando motriz que es un conjunto motorreductor, que después lo vamos a explicar un poco mejor. Pero quédense con esa idea. La otra clasificación que podemos hacer es la de transportadores horizontales y o por gravedad, ¿sí? Estas en general no requieren de energía eléctrica, o sea, no requieren de energía eléctrica básicamente, por eso son horizontales por gravedad, o sea, es decir, que aprovechan la aceleración de la gravedad para su funcionamiento, y tienen, ¿qué podemos decir? Claro, no son motorizados. No son O motorizados, sea, exactamente. claro, no son motorizados. Es Y decir, que aprovechan la leve inclinación, o sea, en el caso de que sea por gravedad, aprovechan la leve inclinación para producir el movimiento. Por supuesto que hay un operador que le da el movimiento inicial. En el caso de las camas inclinadas, que van mediante camas de rodillo, y aprovechan justamente la aceleración de la gravedad. Por otro en lado caso, están los horizontales que sí van empujados por un operador, o sea, aprovechan el bajo rozamiento que le dan los rodillos para poder hacer el traslado
del material de un punto A a un punto B. ¿Ibas a decir algo, Federico? Eso justamente. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, en esta suerte de clasificación vamos a avanzar con los transportadores aéreos a cadena, estos llamados en inglés overhead conveyors. Los overhead conveyors es justamente hacen referencia a los transportadores aéreos. Se refieren a sistemas motorizados que mueven de manera automática las cargas suspendidas en donde a lo largo de una trayectoria definida, ¿sí? En todos los casos. Estos no necesitan de la intervención humana en principio para el transporte, ¿sí? Para la carga y la descarga, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con que no necesitan la intervención humana? O sea, no necesitan empujarlas ni guiarlas porque ya tienen una trayectoria fija y cuentan con sistemas, mandos motrices que hacen el movimiento. Podemos clasificarlos en dos tipos en principio, los tipos Power y los tipo Power and Free. Los Power cuentan con un mando motriz que mueve la carga que está suspendida, que luego lo vamos a detallar un poquito más, vamos a explicarlo, y usan una trayectoria simple, es decir, transportan la carga en forma continua desde un punto a un punto B. Eh, en este caso, respeta un proceso continuo donde no se detiene la carga y va desde ese punto al otro punto en forma permanente hasta terminar el proceso, ¿sí? En cambio, el Power and Free tiene otra modalidad de funcionamiento, si bien es similar al Power, eh, tiene características similares, permite una mayor flexibilidad, es decir, que cuenta con una zona donde el producto o la carga o la pieza, eh, podríamos decir que la carga circula libremente, siguiendo un proceso, pero en algunos casos, ¿sí? Permite que se detenga o se forme una suerte de pulmón a la espera de algún proceso determinado. ¿Se entiende? Es decir, que permite la flexibilidad de detener y desviar o acumular cargas en forma individual, ¿sí? Dicho de otra manera, podríamos tener parte de la carga o el material almacenado a la espera de ser utilizada y otra parte en movimiento dentro del sistema Power, ¿sí? De todos modos, después vamos a volver sobre este tema. No sé si José, se entiende el concepto, ¿sí? porque justo nosotros hicimos proyectos sobre una curtiembre de cueros y en la Ujú. parte, se usó una cadena donde estaban los cueros colgados y se iban moviendo, como vos decís, con una trayectoria, y me parece que es similar a esto, pero mientras el cuero se movía, le iban cortando, por ejemplo, partes, pero sin que el cuero se detenga, o sea, perdón, el cuero se detenía, eso sería como power and free. No, no, no. A ver, dentro de esta configuración podemos encontrar distintas funcionalidades. Cuando hablamos de un sistema Power, que después vamos a describir un proceso simple, el Power no significa que se mueva de un punto A y a un punto B y que no se le haga nada. O sea, está siendo trasladado desde un punto A a un punto B, pero cumpliendo con un proceso. Y mientras se va generando ese movimiento, seguramente que se va a intervenir sobre ese material, sobre ese producto. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, el Power and Free, además de contar con la parte correspondiente al Power, que es siguiendo de un punto A a un punto B, donde se le va pasando por distintos procesos, también tiene como una suerte de pulmón de espera, o buffer, digamos, que hace que el material pueda ser desviado por decirlo de una manera, de la vía principal a la espera de ser intervenido en un lugar quieto, digamos, porque se requiere ese proceso, o surge esa necesidad para ese proceso. ¿Se entiende el concepto? Es distinto. Por ahí lo que vos viste fue un power, lo que se llama power only, ¿sí? Sí, perfecto. Profe, Sí, eh, adelante. ahí no sé, capaz, suma.
Yo trabajo en automotriz y un caso de Ujú. Power and Free es, por ejemplo, nuestro cuello de botella es la chapistería y a veces Claro, cuando para, nosotros mandamos, o sea, que chapistería se queda horas extra, mandamos carrocería a carrocería, lo subimos con un DIN sensor, pues, todo por el transportador y llenamos el pulmón para que al otro día pintura empiece lleno, que claro, tiene un tiempo exactamente, ciclo mayor. exactamente, Eh, exactamente, pero la cadena sube, no para y llenamos los pulmones hasta que exactamente. podemos. Ah, no, buenísimo, bueno, excelente el aporte, excelente. Muy bien, seguimos. Luego tenemos, vamos a hablar brevemente, ojo que lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo una suerte de introducción de todos estos sistemas, ¿no? Por eso estamos haciendo una descripción rápida. Acá tenemos los transportadores de piso. Estos transportadores de piso los podemos clasificar en transportadores a cadena, transportadores a rodillos y cintas transportadoras, ¿sí? En principio, bueno, también están los transportadores a cadenas con placas, que ahora vamos a hablar de eso, los inverter power and free, y habrá otros que no estamos incluyendo acá, pero estamos tomando los más relevantes y los que consideramos más importantes. Entonces, si hablamos de transportadores de piso y pensamos lo que son los transportadores de cadena o chain conveyors, como lo dicen en inglés, porque vieron que todo está yanquilizado acá, porque todos los grandes productores o los grandes diseñadores son del primer mundo. Este, estos están diseñados para cargas pesadas y paletizadas, ¿no? Los transportadores de cadena en general. Las cadenas arrastran las cargas directamente o mediante plataformas. Esas imágenes que vimos hace un rato sobre la carrocería, por debajo está el sistema de arrastre que seguramente utiliza, que es un transportador de piso, ¿no? Que después vamos a describirlo. Estos transportadores de cadena, muy utilizados en líneas de producción automotriz y en manufacturas en general, que es lo que vimos hace un ratito. Los transportadores de rodillos, que algo vimos recién en las imágenes, que puede ser por gravedad o también puede ser motorizado, como decía Federico hace un ratito, que son ideales, como vimos en la imagen, para cajas, bandejas e incluso pallet, pero con la condición de que tienen que tener una base plana porque va a ir apoyado sobre esa cama de rodillos. ¿Me siguen hasta ahí? Y estos transportadores de rodillos son muy comunes en zonas de preparación de pedidos, embalajes, etcétera, ¿no? Donde se necesita una cierta maniobrabilidad y un cierto control manual de los materiales, de la mercadería. Y en esta primera clasificación, estos tres primeros, tenemos las cintas transportadoras que utilizan una banda continua y se mueven también sobre rodillos simplemente sobre una superficie plana, ¿sí? Se usa una banda continua que más adelante también lo vamos a describir. Bueno, estos tres primeros, como ven ahí en la gráfica, en la presentación, básicamente se utilizan para unidades de cargas. ¿Qué tipo de unidades de cargas? Los que describimos antes, pallet, skids, cajas, y bueno, eh, bien definidos, ¿no? Unidades bien definidas. En cambio, los transportadores a cadenas con placas son más específicos, son más especiales, por su sistema constructivo incluso, y tenemos dos tipos son los flap top y los slate conveyors, los flap top conveyors y los slate conveyors. Lo decimos en inglés para que ustedes se acostumbren, porque es así como en la jerga lo llaman, pero básicamente son transportadores de piso. Estos son dos tipos de transportadores de piso especializados, o sea, especificados, que se utilizan para mover cargas de una forma muy estable, es decir, tienen una forma muy controlada, muy estable de mover los materiales o los productos. Y los mueven en forma continua y controlada.
Y se utiliza especialmente cuando se requiere manipular productos más bien pesados, pesados o en condiciones particulares como en altas temperaturas o que tengan formas irregulares. Entonces, los flat top conveyors o transportadores de superficie plana utilizan una suerte de cadena de tablillas metálicas o plásticas que van como montadas en estructuras de arrastre, están como encastradas entre sí. Eh, y hay una particularidad en todo esto, que este tipo de transportadores requieren una obra civil, es decir, que si requiere una obra civil, evidentemente es costosa. Es decir, ¿por qué requiere una obra civil? Porque como vimos en la figura anterior donde estaba el auto sobre los skid, ustedes vieron que en el primer caso estaba soterrado, ¿sí? Es decir, que al estar soterrado requiere una obra civil importante y por lo tanto los costos son significativos. Pero son muy resistentes y duraderos. Por lo tanto, son ideales para entornos industriales donde se tiene que mover equipos pesados. O sea, el costo-beneficio tiene que estar justificado para que se instale este tipo de transportadores, ¿no? Así que, bueno, ¿dónde se utilizan? En las automotrices fundamentalmente, ¿sí? Eh, ¿Qué ventajas lleva esto? Alta resistencia al desgaste, soportan temperaturas, soportan por ahí sustancias químicas agresivas, eh, tienen una alta estabilidad, se pueden transportar piezas pesadas de geometrías complicadas incluso, ¿sí? Como ser una carrocería de auto, que es lo más común. Y además facilita, o sea, permite intervenir sobre la pieza durante su proceso de traslado. El operador puede trabajar sobre el producto mientras se mueve, ¿sí? Porque en general van a una velocidad baja, relativamente baja. Muy bien. ¿Se entiende hasta acá el concepto? Sí, perfecto. Bueno, hablamos de lo que son los flap top. Y los slab conveyors son similares a los flap top, solo que tienen otro tipo, digamos, son utilizados para transportar materiales más livianos, no son tan robustos como los flap top. También utilizan bandas modulares de plástico o acero, en muchos casos inoxidables, porque depende de dónde se lo utiliza, porque muchas veces generalmente esto se lo utilizan en la industria alimenticia, ¿sí? Porque se usa mucho eh, para transporte de botellas, para enlatados y empaques. Por lo tanto, requieren de un material inoxidable. Normalmente son de superficie plana y articulada, o sea que me permite un movimiento a lo largo de su trayectoria bastante importante, ¿sí? Bueno, a diferencia de los flap top, que habíamos dicho que iban soterrados, estos van simplemente apoyados sobre el piso, no están soterrados. Eh, Una pregunta, ¿Qué José, más? Sí, adelante. ¿qué es soterrados? Soterrado. Vamos a ver la imagen, ya que estamos. Vamos a hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Ves esto que está acá? ¿Ves esto amarillo? Eso es el skid. ¿Estamos de acuerdo? Debajo de esto está el sistema de transporte, ¿sí? Está enterrado. Soterrado significa enterrado bajo el piso. En cambio, esto que ves acá, eh, eh, si bien no es un flap top o no es un slat o un slate, esto fíjense que está simplemente apoyado sobre el piso, no está enterrado. Tiene otra forma constructiva. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Ahora Muy sí. bien. Gracias.
Bueno, qué suerte que estoy siendo claro. Bueno, Federico, si tenés alguna observación. Bueno, eh, justamente esa diferencia principal entre un flat top y slat da esas características en cuanto a ventaja en el costo, ventaja en el espacio que claro, ocupa exactamente, en la planta. justamente. Ahí está, a eso apuntaba justamente, porque también, además de ser de menor envergadura, es decir, que soportan menos carga, son menos costosos los slate conveyors porque permiten, o sea, su diseño, o sea, su diseño constructivo al no ser soterrado es relativamente menos costosa que el flat top, ¿sí? Y la desventaja de un Eh, slat es que, bueno, justamente al estar apoyado en el piso, ese Ujú, espacio está ocupado por la propia maquinaria, por la propia instalación, y hace como claro, de barrera en el espacio de la planta. exactamente. Bueno, slat o slates, no sé cómo quieran decirle, eh, se utilizan mucho en industrias alimentarias, en farmacéuticas, en empaques secundarios o final de línea, en sistemas de clasificación, en sistemas de inspección, ¿sí? Porque yo quiero inspeccionar algo, son ideales para esto. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Eh, las que dijimos recién en cuanto a costo, eh, en la ventaja en el manejo del producto, en la versatilidad en el diseño. Se pueden, a lo que decía al principio, al tener tanta flexibilidad en su construcción, se pueden hacer curvas e inclinaciones, ¿sí? Y además, a diferencia del anterior, manejan mayor velocidad, hasta pueden manejar altas velocidades y precisión de movimiento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar del Inverter Power and Free, que es digamos que es un transportador invertido, como dice el título. Y es similar al Power and Free que habríamos descrito anteriormente, pero la diferencia está en que, si bien su sistema constructivo es, es similar, está soterrado, ahora que ya entendimos lo que significa soterrado, está soterrado, eh, apoyado sobre el piso, no digo apoyado, sino está soterrado, y la carga va por encima del sistema transportador. ¿Se entiende? Está montado a nivel del piso, ¿sí? Soterrado, y la carga va por encima. Es un sistema de transporte que también está motorizado, si bien también es flexible, lo mismo que el Power and Free, tiene las mismas condiciones, digamos, pero está instalado a nivel del piso o en el subsuelo, ¿sí? En fosas. Cuando hablamos de fosas, decimos que están soterrados. Eh, ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, en principio, lo que nos permite es, si tenemos necesidad de tener el espacio aéreo libre, esto nos permite tener espacio aéreo libre. Eh, estas cadenas, estos equipos cuentan con, del mismo modo, con mandos motrices, eh, y recorre un canal debajo del piso, ¿sí? Y cuenta con estas cadenas, ¿no? Estas cadenas que son empujadores, están acoplados con los carros o trolleys que más adelante también los vamos a describir. Estos trolleys, tanto los Power and Free o los Inverter Power and Free, cuentan con elementos similares. Bueno, entonces quedamos de acuerdo que los inverter, en lugar de estar colgados los materiales o los elementos a transportar, están apoyados sobre el equipamiento, ¿sí? Y por último, tenemos los puentes grúa, que simplemente los presentamos acá en sociedad para que lo tengan en cuenta. No, no vamos a hacer una gran descripción de ellos porque después va a haber de cada uno de estos puntos, obviamente vamos a estar haciendo más detalle. Estos puentes grúa pueden ser del tipo monorriel o birriel
o tipo bandera. Y bueno, ahí hay otras variantes también, otros tipos de puentes rúa, de puentes grúas, ¿no? Eh, muy Sí, bien. lo principal, el puente de grúa obviamente está preparado para levantar o bajar cargas, a veces para el izaje de Exactamente, cargas. es para el izaje, sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, por ahí entrar en detalle ahora no era el objetivo, pero bueno, en algunos casos hicimos descripciones un poco más interesantes eh, porque así lo requería en este punto, ¿no? Eh, bueno, el otro tipo, el cuarto tipo de transportador son los transportadores autónomos, que los hay de dos tipos. ¿Cuáles son estos? Son los EOM y los AGV. Los EOM, que son transportadores aéreos, y los AGV, que son transportadores de piso. Voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos. Los EOM, que son los Electrical Overhead Monorail, o dicho de otra manera, monorieles eléctricos elevados, es un sistema, ¿cómo decirlo?, de transporte aéreo, pero con una particularidad, que están automatizados. Es decir, están compuestos por un conjunto de, podríamos decir, de vehículos motorizados e individuales. Y estos vehículos motorizados individuales, que cada uno son autónomos, digamos, eh, van circulando sobre un carril único, un monorriel. Y estos están instalados, por supuesto, elevados y están sujetos al sistema mediante un sistema de sujeción, por ejemplo, a la cableada del edificio, ¿sí? Que la cableada del edificio a su vez es soportado por el edificio. Muy bien, esto es el concepto de EOM. En cambio, los AGV, a diferencia de los EOM que están suspendidos y están elevados, los AGV son los sistemas automáticos guiados mediante una guía que se instala en el piso, ¿sí? Estas guías pueden ser mediante imanes, sistemas láseres, sistemas de radio, sistemas de infrarrojos, que están, digamos, que tienen una guía y una trayectoria definida. Así como el EOM tiene una trayectoria definida, pero a través de un monorriel, estos tienen una trayectoria definida, pero a través de guías que están instalados tanto en el piso como sistemas, por ejemplo, sistemas láseres, ¿sí? Es decir, que eh, utilizan un sistema de mando que puede ser centralizado o descentralizado. Una pregunta, ¿Para qué? Sí, dale. sería como un tranvía, por ejemplo? A ver, no diría un tranvía, porque un tranvía ya da una idea de unas ruedas sobre unas vías, ¿sí? En cambio, estos son autómatas y que van leyendo el piso porque tienen, por ejemplo, un filo guiado. Ese filo guiado es lo que le indica la trayectoria, o puede ser simplemente una pintura reflectiva donde el equipo va leyendo esa trayectoria, ¿sí? ¿Se entiende? O incluso puede no haber nada que lo guíe en el piso, sino que puede haber en el camino, puede haber sistemas de visión infrarroja o por láseres que lo van guiando en su trayectoria, ¿sí? Y Sí, esto hace perfecto. que sea flexible, es decir, que yo puedo tener varios caminos y a cada transportador le puedo indicar cuál va a ser su camino en cada caso, dependiendo de la carga que va a llevar. Es decir, que cuando recibe una carga, la carga tiene la información del destino que va a tener y entonces ese AGV, ese autómata, ya tiene en su programación, en función de lo que lee, hacia dónde tiene que ir en función de la lectura que recibe de la carga que va a transportar. ¿Se entiende? Esa es una manera. Otra manera de guiarlos es en forma centralizada, desde un mando centralizado,
un sistema centralizado a través de un sistema de radio, por ejemplo, se le indica a cada uno cuál es la tarea que va a hacer en el momento determinado. ¿Me siguen hasta ahí? Por ahí la forma más En otras tradicional ocasiones, y Antonio, no sé si te acuerdas, hemos hecho visitas una vez hemos hecho una visita, hay un sistema de AGB, lo tiene YPF, que donde lleva las cargas, levanta los tambores y lo mueve de un punto a otro, lo lleva desde el lugar donde se produce el llenado del tambor de, por ejemplo, de aceite o lubricante, y lo lleva a un depósito para su almacenamiento, ¿sí? Es muy interesante verlo. Eh, Son lo que, carritos, como síntesis, son carritos que se mueven solos por la planta. exactamente, ¿Sí? sí. por ahí con las tecnologías que están incorporándose y la posibilidad de software, incluso ahora inteligencia artificial, como dice José, la tendencia de estos vehículos es a la flexibilidad, que el propio vehículo tome la lectura y comprenda el camino que debe realizar, o si no, que se lo controle por radiofrecuencia. El caso del tranvía o la especie de tranvía podría ser el caso más tradicional, menos flexible de un AGV, si es que se hace circular por algún carril que se hacía por una vía determinada. Que por ahí podríamos decir que eran los primeros modelos, pero últimamente se tiende a tener más flexibilidad incorporando software y sistemas de infrarrojos o de O láser, controles automáticos, claro, controles de control láser, láser. sí, control, sí, sí, correcto. Esto está Bueno, pensado como para sí, sí, que sea, esto está pensado como para que sea un movimiento, o sea, un continuado, o puede ser que en algún momento pare para alguna intervención, algún control o... bueno, a ver, depende del proceso eso, ¿no? Y depende de las características del lugar y cómo yo diseño mi planta y para qué lo diseño. De hecho, estos equipos cuentan por darte un caso, ¿no? Cuentan con sistemas de baterías. Por lo tanto, tienen una cierta cantidad de horas de trabajo y luego de eso tiene que reportarse a la base para poder cargar la batería, que lo hacen en forma automática, ¿sí? Y esto está pensado básicamente, el otro día estaba viendo una novedad, decían que en muchas empresas del primer mundo hoy en día ya se habla de plantas que trabajan a oscura, donde no existe la intervención humana. Estos sistemas están yendo hacia eso, o sea, automatizar la planta y donde se va a necesitar una mínima intervención del personal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Si, la gran ventaja de esto es que se minimizan los riesgos de dañar la carga, minimizan los riesgos de accidentes dentro de la planta porque está todo estandarizado, está todo muy finamente pulido, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. No sé si apuntaba a eso tu pregunta, ¿no? Bueno, excelente, sigamos. ¿Por dónde voy? AGVs. Ah, bueno, el quinto grupo del cual estamos hablando para almacenes y transportes internos en planta, están las apiladoras, las zorras y autolevadoras, que para instalaciones son destinados para instalaciones convencionales y de baja automatización, a diferencia de lo que estábamos hablando hace un rato, que son de alta automatización, ¿sí? Las apiladoras sirven principalmente para levantar y mover y apilar cargas, ¿no? En algunos casos, versiones manuales y en otros casos versiones motorizadas o eléctricas. Tienen una ventaja grande que es que se pueden utilizar en espacios reducidos, eh, en depósitos y almacenes, ¿no? Eh, También tenemos, bueno, si describimos un poco las zorras ya que estamos, eh, las zorras son herramientas principalmente manuales, las hay eléctricas también, ¿sí? Y estos tipos de elementos hacen traslados horizontales de pallets, pero no levantan en altura, por ejemplo, por darle una descripción.
En cambio, los autoelevadores, que cumplen la misma función de transportar cargas en paletizados, pero tienen la posibilidad de elevar la carga a ciertas alturas, ¿sí? Bueno, es una descripción rápida como para tener una idea, ¿no? Y son interesantes los triloaders y los transelevadores, sobre todo los transelevadores. Pero bueno, definamos un poco lo que es un triloader. Son equipos utilizados principalmente para el manejo de cargas pesadas, ¿no? Y estos normalmente son cargas paletizadas. Este, pero los transelevadores son equipos, son equipos automatizados, automáticos, que se utilizan en almacenes inteligentes, que comúnmente son almacenes de gran altura y están en general totalmente automatizados, ¿sí? Es decir, que de estos almacenes actúan mediante un sistema de comandos que el operador lo maneja desde afuera le indica, si ingresa un pallet, le indica a dónde lo debe guardar. Le da las coordenadas y el sistema atrás de transelevadores o sea, recibe esa carga y lo ubica en la posición adecuada o a donde se le indicó que debía ir. Y del mismo modo también lo retira, ¿no? En forma automática. O sea, este es un caso donde dentro del almacén no hay una persona, no se requiere que esté una persona dentro del almacén. Se trabaja con las luces apagadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Bueno, después tenemos equipamientos auxiliares y accesorios, que son los cables y cadenas de aceros que se utilizan para izajes de carga, que vamos a después hablar un poquito más sobre eso. Y por otro lado tenemos las ruedas industriales. Las ruedas industriales son componentes que se utilizan en todos estos sistemas que estuvimos hablando hasta ahora. Tanto lo tienen las zorras, los carros, los apiladores, los transelevadores, todos los sistemas que hemos hablado hasta ahora cuentan con ruedas industriales, es decir, en realidad son rodamientos, ¿sí? Que vamos a describirlo un poquito. En general, soportan altas cargas, son de uso continuo y están preparados para condiciones exigentes de trabajo. Están construidos en algunos casos en poliuretano, caucho, acero, nylon, tienen distintas, depende del tipo de uso que le vamos a dar. Los tipos de ruedas industriales están las giratorias, los tipos fijos, ahí están los diseñados con frenos y los omnidireccionales. Los omnidireccionales hoy son muy utilizados hoy y es realmente muy útil porque como su nombre lo dice, eh, puede tomar distintas direcciones con leves movimientos, ¿sí? Eh, de- de- son muy versátiles. ¿Qué características tienen estos elementos? Como dijimos ya, tienen alta resistencia, tienen bajo mantenimiento y muy buena maniobrabilidad. Bueno, no sé si se me escapa algo, Antonio, que vos quieras agregar o a Federico en todo esto. No, no, salvo que tenga alguna duda los alumnos. Bueno, y por último, en esta clasificación que estamos haciendo, tenemos los colchones de aire, es un sistema muy interesante, ¿no? Es un sistema de movimiento justamente por colchones de aire. Eh, ¿Cómo funcionan estos sistemas? Digamos, utilizan una fina capa de aire, o sea, en principio utiliza aire comprimido, ¿no? Alta presión, aire comprimido. ¿Qué sucede con esto? Después, yo les adelanto un poquito la explicación, pero luego lo vamos a ver en más detalle y lo van a comprender mejor. Pero en principio podemos decir que
elevan la carga gracias a una fina película de aire que se deja escapar por debajo del colchón de aire. O sea que básicamente el transportador es como si estuviera, o sea, efectivamente está flotando sobre el piso, es un efecto de flotación y eso hace que con un mínimo esfuerzo y una mínima, porque la fricción que genera esto es mínima, con mínimo esfuerzo uno puede mover cargas realmente importantes, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser para que funcione esto? Esto tiene que estar funcionando sobre una superficie plana y lisa. El piso tiene que estar muy bien construido, es decir, no tiene que tener imperfecciones porque donde hay imperfecciones pierde eficiencia el sistema. ¿Me siguen? Lo importante de esto es que con un sistema de colchón de aire uno puede mover grandes volúmenes y mucho peso con un mínimo esfuerzo. Muy bien, ¿qué más teníamos para hoy? Vamos a hablar un poco de tipos de cadenas utilizadas en la industria. Bueno, eh, básicamente, de acuerdo a lo que vemos acá, las cadenas están diseñadas para tres tipos de uso. Las cadenas de transmisión de potencia, eh, para equipos de izaje y los que están destinados a los equipos de transporte de materiales, que a su vez podemos clasificarlos en otras dos clasificaciones, que son los transportes aéreos y de piso, que algo fuimos hablando, y algo que es nuevo en esta presentación, que son los transportadores de áridos, ¿sí? Ahora que me doy cuenta, nos falta una T acá. Bueno, vamos a explicar brevemente algunos de ellos, ¿sí? Muy bien. Hablamos de tipos de cadena. Como se pueden imaginar, en la industria, como dice acá en la presentación, se utiliza una gran variedad de tipos y calidades de cadena, ¿sí? No estamos hablando de una cadena común y silvestre que uno puede utilizar en la casa, o como decía en algún momento Antonio, para atar el perro, no. Estamos hablando de cadenas específicas, especiales, siendo que cada una de ellas se fabrica con un propósito particular. eh, y, por supuesto, de acuerdo a ese propósito, tiene su mejor uso y rendimiento, ¿no? Y bueno, acá tenemos una clasificación de los más usados, dice, para transmisión de potencia, para transportadores aéreos, para transportadores de pallet y skids, para manejo de áridos, para izaje de cargas y otros. Muy bien. Las cadenas, vamos a hablar un poquito de cada uno, a ver si me da el tiempo, cómo venimos. 20:01, estamos bien. Las cadenas para transmisión de potencia son elementos, a ver, por acá lo tenemos, eh, están formados, como ven ahí, son eslabones, ¿no? Eslabones metálicos y son articulados, y, como su nombre lo indica, se utiliza para transmitir potencia y generar movimiento, ¿sí? Como vemos acá, dice que son de diseños compactos, pueden manejar altas velocidades de funcionamiento, eh, normalmente construidos en aceros aleados. Son elementos importantes, de una envergadura importante, y son costosas y tienen eh, sus tolerancias de fabricación son estrictas, ¿no? Deben cumplir con determinadas normativas estrictas para su fabricación. Eh, ¿En qué se los utiliza? Bueno, como dijimos antes, se los utiliza en los autoelevadores, en los transportadores, piladoras, grúas, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen muchas formas de utilizarlos. Eh,
Hablamos de normas, ¿no? Dijimos que deben tener, son costosas y tienen una baja tolerancia en la fabricación, es decir, que están bien normalizados. Existen, por supuesto, normas de fabricación para este tipo de elementos. Están las normas ANSI, las normas ISO, las normas DIN, las normas BIES, BS. Las ANSI es la norma American National Standard Institute, que en un principio se había iniciado con las normas ASA, ¿sí? Las normas ASA son las American Standard Association, que hoy están incluidos dentro de la norma ANSI. ¿Y qué establece esto? Establece dimensiones, tolerancias, establecen características mecánicas de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, están las series que antes eran las ASA 40, 50, 60 y 80, hoy se denominan ANSI 40, ANSI 50, ANSI 60, ANSI 80. Y se define que cuanto mayor es el número, o sea, el ANSI 80, mayor es la resistencia o la capacidad mecánica del elemento. Luego tenemos las normas ISO, la International Organization for Standardization, que es una norma internacional mayormente utilizada en Europa y Asia. Las normas DIN, que son las normas alemanas, eh, y la BS, la British Standard, eh, que también la British Standard está incluido dentro de la norma ISO, que hoy en día ya está embebido dentro de la norma internacional. ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué regulan estas normas? Básicamente regulan el paso de la cadena, el diámetro, por ejemplo, en el caso de los rodillos, el diámetro de los rodillos, el diámetro de los, de las ruedas, no, de los rodamientos, regulan el ancho interior de los eslabones, la resistencia mínima a la tracción, definen las tolerancias de cada uno de las medidas de los elementos de la cadena. Algo que hay que tener muy en cuenta, que las normas no son intercambiables. ¿Qué significa que no son intercambiables? Que yo si adopto en mi empresa o en mi sistema de movimiento de carga, adopto un sistema determinado y digo que voy a trabajar bajo las normas ISO o bajo las normas de BIES o no puedo luego mezclar las normas, porque cada uno tiene características, si bien en algunos casos parecidos, no es lo mismo. Es decir que si yo mezclo esto, no me va a funcionar. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, ¿por qué son importantes las normas? En principio garantizan que todo, al estar bajo cierta norma, que todo funcione correctamente, porque estamos siguiendo una cierta norma, ¿no? Y estamos seguros de que yo puedo contar con piezas de similares calidades y de similares características. Además, estas normas definen, como dije, calidad, por lo tanto aseguran una vida útil esperada y una confiabilidad sobre el material que estoy utilizando, sobre el material justamente que estoy utilizando. Entre otras cosas, ¿no? Para esto que es importante la normalización y adoptar una norma y bueno, una vez que uno adopta una norma, básicamente como que se casa con esa normativa. ¿M? Bueno, por otro lado tenemos las cadenas para izaje de carga, ¿sí? Estas son, por supuesto, de menor exigencia, pero de todos modos tienen ciertos requerimientos. Cuentan con eslabones calibrados, como dice la presentación. Se utilizan en velocidades bajas de accionamiento. eh,
y están hechos, construidos en aceros aleados. ¿En dónde se utilizan estos tipos de cadenas de izajes? Por ejemplo, como vemos ahí en la figura, en un sistema, un polipasto que vemos ahí, que estos básicamente son sistemas de izaje que lo vamos a ver más adelante que se utilizan en los puentes grúas, por ejemplo. Pero además de utilizarlos en los equipos, como esto que estamos viendo, también se puede utilizar para izajes de materiales, como vemos ahí, para sling, utilizados para slinga, por ejemplo. Bueno, son dos ejemplos para que se den una idea de dos tipos de utilización de una cadena de izaje de carga. Eh, Continuando con el tipo de cadenas, acá tenemos una suerte de cadenas para equipos de transporte de materiales, pero a granel, o sea, transportadores de áridos. Eh, Estas cadenas o transportadores de áridos están diseñados para mover materiales pesados, para mover materiales abrasivos y de gran volumen, ¿sí? Se utilizan justamente sistemas transportadores que producen arrastre mediante paletas o mediante elevadores a cangilones, por ejemplo. Bueno, estos términos por ahí más adelante lo van a ver más claro. Eh, Se utilizan mucho en minería, construcción, en cementeras, en plantas de áridos. ¿Ve? Pues, como ven ahí en la figura, su forma constructiva, su diseño es de baja mecanización, trabajan a velocidades bajas de funcionamiento, están construidos en acero al carbono y que pueden tener o no placas antidesgaste, ¿sí? ¿Qué son las placas antidesgaste? Ven ahí en la figura se ve estas placas que son de plástico de ingeniería que de algún modo protege la paleta de acero y son reemplazables. Es decir, que se prefiere que se gaste este plástico en el proceso de arrastre del material antes que se rompa el sistema que por supuesto es más costoso, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna observación? ¿Ustedes vamos bien? ¿Alguna pregunta del alumnado? Bien, bien, Bueno, adelante, José. sigamos adelante. Eh, Acá tenemos las cadenas para equipo de transporte de materiales que se utilizan para transportadores aéreos y de piso. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esto y sus características. Las hay de dos tipos, tipo pesado y tipo liviano. El tipo pesado, de diseño más robusto, que funcionan a bajas velocidades de funcionamiento, construidos en acero forjado de alto contenido de carbono, eh, y tienen, por supuesto, precisión, es decir, baja tolerancia en la fabricación. ¿Qué significa que tenga baja tolerancia en la fabricación? Significa que los parámetros de tolerancia deben ser respetados y son fabricados de acuerdo a su especificación técnica, ¿no? Eh, estas cadenas en ningún caso pueden ser fabricados con la metodología del mecanizado, o sea, no pueden ser mecanizados. Su construcción siempre se debe realizar mediante el forjado del material. Se forja el material y se utilizan matrices. Por otro lado, tenemos los tipos livianos. Eh, eh, Está la empresa Unibuild, son los pioneros y los primeros fabricantes en el mundo de este tipo de cadenas. Y ellos han desarrollado un sistema de cadenas biarticuladas, ¿sí? Que más adelante veremos. ¿En qué casos se utiliza un tipo y otro? Y depende del diseño. Claramente, los tipos pesado, que son más robustos, se van a utilizar para el transporte de carga eh, pesadas, ¿sí? Y por supuesto, hagamos una comparación simple. Por ejemplo, si yo tengo que trasladar
un auto completo con todo lo que eso implica, tiene un porte importante y un peso importante, voy a necesitar un sistema de transporte de cadena diseñado del tipo pesado. Ahora, si yo voy a transportar cosas livianas, tipo solamente las puertas, porque porque en esa línea solamente voy a utilizar ese tipo de materiales para transportar, entonces voy a diseñarlo con un tipo de cadena del tipo liviano. ¿Se entiende la idea? Pero bueno, todo esto depende, ¿no? del diseño y lo que se defina en cada proyecto. Bien, vamos a hablar un poquito más sobre los transportadores aéreos a cadena o los que habíamos definido anteriormente, los overhead conveyors, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que teníamos dos tipos, los power y los power and free. Acá eh, en estas imágenes vemos el sistema Power, ¿sí? No sé si es muy claro, si uno nunca vio un sistema es bastante, por ahí uno no se da una idea concreta de cómo funciona esto, pero ustedes pueden ver acá que tenemos una guía o un riel, que es el que le marca el camino, tenemos la cadena, tenemos los trolley, que ahora lo vamos a describir un poco más, y tenemos el sistema de donde se suspende la carga, ¿sí? O sea, ¿cómo decirlo? El, se me fue la palabra. Portacargas. El portacarga, ahí está, el portacarga. Bueno, este, en esta otra figura lo mismo, acá lo vemos cómo va transitando en forma elevada. Y vemos la gran ventaja de que toda la superficie del piso está libre para poder utilizarlo para otros destinos. Acá tenemos un ejemplo de un sistema Power, ¿eh? El sistema Power que hace un transporte, no es el Power and Free, por lo tanto no tiene esas áreas de pulmón que hablábamos antes. Acá estamos representando un proceso de pintura y horneado de piezas, ¿sí? No sé si es muy clara la imagen, pero vamos a tratar de explicarla brevemente. El proceso, podríamos decir que arranca en este sector. Eh, es importante, es importante entender cómo funciona esto, sobre todo el hecho de que tiene distintos niveles, que más adelante les va a servir a ustedes para hacer eh, el trabajo práctico. Fíjense cómo es la traza, cómo acá tenemos un nivel que baja, uno que sube, acá sube y acá vuelve a bajar. Y tenemos, bueno, acá entiendo que está el mando motriz y el sistema tensor. La carga básicamente arrancaría desde este punto, ¿sí? Es decir, que el operario actúa en el momento de posicionar la carga. Esto va a ir transitando, atravesando de acuerdo a la guía del monorriel y va a pasar por una zona de limpieza de la pieza mediante un baño de productos químicos en esta zona, ¿sí? Acá se produce la limpieza porque estamos hablando de un proceso de pintura donde la superficie debe estar impecable, debe realizarse la limpieza perfecta de la pieza para para su proceso de pintado. Saliendo del área de limpieza, vamos a pasar por un proceso de secado. Y luego del proceso de secado va a pasar, una vez que hay que estar seguro de que el proceso de secado sea efectivo, va a pasar por la cabina de pintura, ¿sí? Proceso de secado, cabina de pintura, que la cabina de pintura puede ser automática o puede ser manual, depende de nuestro proceso. Saliendo del área de pintura, tiene un cierto recorrido que podríamos decir que es una zona que le permite, fíjense que tiene una curva y contracurva,
que podríamos decir, ¿por qué no se hizo en forma directa? No, es que la idea es que este proceso lleva una cierta velocidad, un cierto tiempo. Todo está pensado para que en cada zona se produzca un efecto sobre el proceso. Entonces, saliendo de la zona de pintura, se debe permitir que en forma natural la pintura como que se consolide, o sea, se produce una suerte de oreo de la pintura, como un secado natural, antes de entrar a la zona del horno, digamos, a la zona del horneado de la pintura, que y llegado a este punto, o sea, esto está calculado para que eso suceda, y llega a este punto y entra al horno para que se produzca el proceso de horneado de la pintura. Por supuesto, tengan en cuenta que esto está en movimiento en forma continua, es decir, que el cálculo de velocidad tiene que ser tal que el proceso desde que entra hasta que sale del horno pase el tiempo suficiente para que el horneado sea efectivo, ni más ni menos tiempo. ¿Se entiende el concepto? Y luego saliendo de la zona de horneado hay una suerte de enfriamiento de la etapa de enfriamiento y recolección del material y apilado para ser almacenado. No sé si quedó claro la explicación o necesitan alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Antonio, si quieres agregar algo más. No, seguramente para los alumnos que no han visto nunca alguno se complejice un poco, pero la clase que viene lo vamos a explicar ya con ejemplos y eso. Creo que había algunas figuras más o algunas fotos más como para verlo. Si no, Sí, en la hay clase que material. viene, en la Ujú. clase que viene lo explicaremos con más profundidad. Igualmente, si hay algún alumno que no entendió alguna de las partes, trataremos de explicarla de vuelta. No sé si hay algún alumno que se queda con duda de cómo funciona esto. En el Ya a aula 10 minutos virtual nadie se tienen, anima a preguntar. en el aula virtual tienen unos videos como para verlo en vivo y en directo, como es este transportador. Hay algunos alumnos que ya estuvieron hablando, que trabajan en lugares donde esto es visible, entonces de fácil entendimiento, pero aquellos que no lo entienden, con el video y la explicación que vamos a dar la clase que viene, creo que va a salir adelante sin inconveniente. Muy bien. Bueno, como para ilustrar simplemente lo que acabamos de decir, acá tenemos una línea de power donde vemos cómo las piezas van entrando a la zona digamos, al horno para ser horneado, ¿sí? En este caso son unas barras que evidentemente necesitan ese proceso. Acá tenemos también un sistema de transporte de power donde se está trasladando, por lo que se nota acá, una serie de asientos de auto, ¿no? Butacas. Bueno, esto solamente en forma ilustrativa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los componentes principales de un transportador aéreo a cadena. Y vamos a tratar de explicarlo en función de esta figura, que básicamente acá se representa todo, ¿no? ¿De qué está compuesto? Tenemos las tres partes principales que son el riel, el trolley y la cadena. Tenemos un riel tipo doble T, que es la que define la traza del circuito, como habíamos explicado antes. Tengan en cuenta que no estamos hablando de un doble T convencional o comercial de los que puedan ver ustedes en la construcción. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle de eso, pero son rieles doble T diseñados y construidos especialmente para cumplir con los requisitos y las solicitaciones del sistema de transporte. Eh, y, y también tenemos como elemento principal los trolley, que están formados por, como vemos ahí en la figura, en este caso está formado por dos ruedas, ¿sí? Eh, a esas dos ruedas digamos, fijados mediante bulones una suerte de brazo, ¿sí? Son dos brazos que lo vemos ahí que están, vamos a ver si los graficamos, estos dos brazos que
van insertados dentro de lo que es el eslabón que tiene un huelgo, un hueco acá, un agujero, por decirlo rápidamente, que por supuesto está diseñado para tal fin, donde este trolley se arma en el momento en que se arma el sistema. Es decir, y si yo lo llevo armado y quiero encastrar esta pieza acá, por la forma constructiva no va a pasar. Es decir, que lo que se hace es armarlo en ese momento. Se introduce primero uno, después el otro y se arma en ese lugar y se construye de esa manera. Se arma en el momento de que se instala el sistema del trolley, ¿sí? Eh, no sé si fui claro en esta explicación. Y luego del extremo inferior del trolley, acá en esta parte, acá lo que dice attachment en inglés es se cuelga la carga, ¿sí? Entonces, las partes principales, como dijimos, del sistema son el riel, el trolley y la cadena, básicamente, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo hacer la selección del modelo de cadena dependiendo del tipo de uso que le vamos a dar. Y esto básicamente hay que tener en cuenta la capacidad de tiro y que existen diversos modelos de cadenas, ¿no? Eh, vamos a la capacidad de tiro, hay que tener en cuenta la carga admisible y la carga de rotura de la cadena, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito. Es decir, que la selección del tipo de cadena, ¿de qué va a depender? Va a depender del diseño del transportador y este diseño, el diseño de este transportador, va a depender de las dimensiones y el peso eh, de la carga a transportar, ¿sí? Es importante eh, tener en cuenta que los elementos, tanto riel, troller y cadena, deben tener similares características, es decir, si yo adopto un determinado tipo de cadena, debe estar asociado al determinado tipo de trolley y determinado tipo de riel, que ahora vamos a ver en qué se diferencian. Es decir, que estamos hablando de sus especificaciones. Estas especificaciones estarán, estarán especificadas justamente de acuerdo a la carga que van a soportar y al tipo de pieza que van a transportar. Es decir, que cuando yo adopte un sistema determinado, las piezas no son intercambiables, por lo tanto no puedo estar cambiando un transportador de una característica con otra, con un transportador de otra característica, si un trolley de una característica con un trolley de otra característica. Por otro lado, como dice ahí, cuando habla de carga admisible, ¿sí? Las cadenas tienen especificado una determinada capacidad de tiro y esa capacidad de tiro debe ser respetado. Ustedes van a ver que cuando entiendan un poco cómo se elige esto, van a ver que tienen especificado una capacidad de tiro y además un coeficiente de seguridad, un factor de seguridad, ¿sí? Y van a notar que ese coeficiente de seguridad en muchos casos van a ser 3 o 4 veces superiores a la capacidad de tiro admisible. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se toma este tipo digamos, de margen de seguridad? ¿Por qué tanto coeficiente de seguridad? Porque justamente estamos hablando de una instalación industrial donde se manejan eh, mucha carga y donde se debe minimizar el riesgo de accidentes y no nos podemos permitir que un sistema tan caro con el tiempo, porque por supuesto con el tiempo todo se va, todo es perfectible y todo puede romperse, ¿no? Hay que asegurarse de que esto no se rompa nunca, ¿sí? No me puedo permitir que
una cadena, un sistema aéreo se me venga abajo, ¿sí? No solo por el costo del material, sino por las vidas que estoy arriesgando que están trabajando en la planta, ¿no? Andá redondeando, José, disculpa que te interrumpa Ah, porque No, ya sí, sí, estamos, sí, sí, no, sí. mejor, faltan dos no. minutitos. Bueno, vamos a esto. No sé si podés seguir hasta lo del Loadbar al menos, y después Bueno, te vamos comento cualquier rápidamente. cosa. Bueno, hablamos de las características de las cadenas. Las hay de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. A ver, vamos aquí. Ahí estamos. 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas. Se identifican como las 2 pulgadas como X228, 3 pulgadas X348, 4 pulgadas X458 y 6 pulgadas X678. Cuando hablaba que una vez que yo adopto un tipo de cadena, tengo que adoptar el mismo tipo de trolley y el mismo tipo de monorriel. No puedo adoptar un tipo de cadena de 6 pulgadas y un trolley de 4 pulgadas. A eso me refería anteriormente, ¿sí? Bueno, vamos rápidamente. Acá en esta tabla ustedes van a tener las especificaciones de la cadena, que por ahí en la próxima clase y estando con la práctica vamos a explicarlo un poco mejor. Acá van a tener las dimensiones, las capacidades que pueden soportar cada uno de ellos, las tolerancias, digamos, el margen de seguridad y la fuerza de tiro admisible, ¿sí? Acá lo mismo para el caso de los trolley, ¿sí? Los trolleys también tenemos de 6, de 4, de 3 y de 2 pulgadas con todas sus características. ¿Qué más? Capacidad de carga unitaria, por ejemplo, los trolley pueden soportar, las de 2 pulgadas pueden soportar 56,7 kilos, la de 3 pulgadas 90,7, la de 4 181,4 kilogramos y así la de 6 544,3 pulgadas. En la tabla acá lo van a tener en lugar de pulgadas en libras, ¿sí? Que es, bueno, por supuesto es otro sistema de unidades. Eh, Tipos de ruedas y anclajes sobre brazos laterales. Estas deben elegirse en función de su diseño. Algo habíamos hablado sobre los tipos de ruedas, Claro, las claro, esos características. brackets que unen al trolley con el accesorio para donde se juega la pieza. Y también Exactamente. el tipo de rueda y qué lubricación se hace a esa rueda también va a depender de con qué temperatura de trabajo se hace, con qué velocidad de transporte. También está Sí, sí, sí. tabulado. A eso justamente iba, ¿no? Eh, bueno, las ruedas, en los que yo estuve mostrando, vimos que son ruedas son troleys de 2 ruedas, pero también las hay de 4. Están construidos en acero templados o hierro fundido. eh, bueno, estamos hablando de las ruedas, ¿no? Vamos ya, esto de apurarme me sacó del eje. Bueno, de todos modos los vamos a ver mejor, podemos volver a repetir esta última parte, ¿no? A ver, vamos a Igualmente, algo. José, Sí, igualmente, José, todo esto sí, tienen una grabación hecho, sí, sí, yo, sí, 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 estas sí. filminas como cualquier cosa para ir y Sí, repasar sí, ahí, sí, ¿eh? sí. Cualquier cosa también nos pueden preguntar, ¿no? Pero vamos a lo que decía Federico, que la parte de los loadbar que son interesantes y que les va a servir para la parte práctica. Hasta ahora habíamos hablado de los trolley simples, donde tenemos ubicado un solo trolley, pero supongamos que la carga que queremos transportar es superior a lo que puede soportar el trolley en forma individual. Entonces, rápidamente, para hacerlo sencillo la explicación, yo puedo instalar un segundo trolley en el siguiente eslabón de la cadena y unirlos mediante una barra de carga. ¿Sí? Esta barra de carga, ¿qué va a hacer? Va a ser básicamente un reparto de carga, es decir, que va a distribuir la carga en los 2 troleys y lo que me va a permitir es básicamente duplicar la capacidad de carga de este conjunto de doble trolley. Por supuesto, no es exactamente duplicar la carga porque puede suceder que el peso de la barra de carga sea significativa, por lo tanto, esto me va a restar un poco de capacidad de carga y no va a ser exactamente el doble, ¿no? Claro, el trolley, como indicaba el catálogo, tiene su capacidad. Capacidad está diciendo cuántos kilos, cuántas libras puede soportar. Eso esa cantidad de libras que soporta va a depender obviamente de lo que se le cargue y también
de un dispositivo que habíamos visto, que habíamos mencionado previamente, era el que permite sujetar a la carga, que es el portacarga. Bueno, todo eso suma, todo eso va a Claro, todo influir eso en suma. cuánto Bueno, por recibe eso acá habíamos hablado que la capacidad del trolley unitario para el de 2 pulgadas, acá tenemos el de 3, el de 4, el de 6, es lo que soporta. Si la carga individual superara alguna de estas, se puede utilizar un load bar que va a permitir duplicar prácticamente la carga. Pero también hay que tener en cuenta no solo la capacidad de carga del trolley, sino también hay que tener en cuenta la capacidad de tiro de la cadena. Es decir, que esto mismo yo lo puedo replicar en varias partes, en toda la traza de la cadena, toda la traza útil, pero tengo que tener en cuenta también no solo la capacidad de carga de los troles, la suma de ambos, sino que además tengo que tener en cuenta no superar la capacidad de tiro de la cadena del transportador. ¿Se entiende el concepto? Cuando veamos la práctica, bueno, José, Sí, claro. lo que estuvo mencionando son los componentes que van a influir, junto con el portacarga, los componentes que van a influir en determinar qué peso, qué carga, cuántos kilos, cuántas libras se pueden transportar eh, en un equipo, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, en presencial, junto con, bueno, los otros accesorios que están involucrados en un transportador power para que funcione correctamente. Vemos primeramente esos componentes que faltan y luego haremos ejemplos de la parte práctica donde tenemos en cuenta esto que comentó José recién. eh, Bueno, Cómo se selecciona el sistema, qué tener en cuenta, las capacidades de la cadena y del trolley, eso es importante tenerlo en cuenta. bueno, Cómo se aplica una seguridad o una sobrecarga si fuese como un último recurso. Eso lo vamos a hablar en la clase que viene, que es en 2 semanas en verano. bueno, como para finalizar y para hacer una rápida descripción de lo que falta, como y si en todo caso lo repetimos el viernes, lo que les decía, el tema de los rieles que tienen una configuración específica, que son construidos especialmente, y a ver, no es un doble T común, ¿sí? Tienen un diseño que resuelve las necesidades del sistema. Esto y de todos modos lo tienen en el aula virtual y tiene la explicación. Cualquier duda nos preguntan. Nada, es simplemente hacer referencia a los dispositivos portacarga, que depende del tipo de material que se va a transportar. Cada material que se vaya a transportar tendrá su diseño específico. Algo muy importante que vamos a ver Mm. también en la clase que viene con los ejercicios son los pasos de las cadenas, que básicamente son tres. Hablamos del paso que está definido de acuerdo al tipo de cadena, el paso que va a estar definido de acuerdo al paso de la cadena armada, que es donde va a estar armado y donde es el paso del trolley, ¿sí? Y el paso, por ahí estoy diciendo un poco rápido, pero porque lo vamos a repetir después, es el paso de la carga a transportar, que todos son múltiplos entre sí, pero no tienen por qué coincidir. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que cada trolley lleve una carga, pero puede ser que cada dos trolleys lleve una o sea diferente, ¿sí? ¿Se entiende? Dependiendo del tamaño de la carga y del peso de la carga, ¿sí? Rápidamente, esto Ah, es importante también, que las cargas tienen que guardar una distancia determinada de modo tal que no se choquen, por decirlo rápidamente, no se choquen entre sí. Sobre todo hay que tener en cuenta las curvas y las elevaciones, ¿sí? Todos estos diseños debe ser analizado y debe ser de algún modo modelizado para poder minimizar los errores al momento del diseño. Otra cuestión a tener en cuenta, no solo las elevaciones, sino las curvas, donde también en las curvas, vos fíjense que en las curvas las cargas se acercan más uno respecto de otro. Entonces hay que tener en cuenta esa interacción. En las curvas en elevación, donde, fíjense, el concepto de esto es el siguiente. Acá tenemos una rueda que gira loco, por decirlo de alguna manera. ¿Esto para qué sirve? Para mantener la curvatura de la cadena, porque si no tuviera esto, es probable que si yo tengo una fijación de un trolley de acá y otro trolley de acá, esto va a intentar cruzar esta área en línea recta. Esto me va a generar
probablemente una traba. Hay que mantener la curvatura, o sea, la cadena tiene que mantener la curvatura del riel para poder fluir libremente. Vamos rápidamente. Otro concepto, en vez de una rueda metálica que gira, puede haber rodillos que mantienen la curvatura de la cadena siguiendo el perfil del riel. O también tenemos, bueno, en este caso se puede observar que esto además es un elemento tensor, ¿sí? Que mantiene tensa que mantiene tensa la cadena. ¿Y esto por qué? Quiero explicar rápidamente. Bueno, acá hay otro modelo. Quiero explicar rápidamente esto. ¿Esto por qué? Porque el mando motriz o Caterpillar eh, cuenta con estas cadenas que tienen estos elementos que son los empujadores, ¿no? Esto reemplaza a un eslabón aquí. Se coloca esto en lugar del eslabón. Y fíjense su forma constructiva. Esto, esta cadena, que es que está puesto acá, que está siendo empujado por el mando motriz, que lo tenemos en este lugar, y aquí tenemos unos rodillos que giran libremente. A través de esto pasa la cadena que está llevando la carga. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, estos empujadores es lo que va a traccionar la cadena. Es decir, esta cadena va a estar tensa del lado que se tracciona y más flojo del otro lado donde no sufre tracción. Entonces, lo que no se puede permitir que esto se afloje. Y para que esto no se afloje, y dicho rápidamente, para hacer rápido esto, tenemos estos tensores. Vamos a una figura que está más adelante. Bueno, acá lo tenemos el perfil digamos, en planta el elemento. Esto es un mando motriz fijo y esto es un mando motriz con, digamos, flotante. Me estoy apurando para poder explicarle un poquito esto. Quería mostrarle básicamente acá está el tensor. Decía, el mando motriz, si la carga se inicia acá y hace todo este recorrido, que es lo ideal es que el mando motriz esté traccionando en este sentido, y en ese caso, la cadena de este lado diríamos que está menos tensa o incluso floja. Para que evitar esa situación se pone el sistema tensor que vimos ahí arriba. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? A pesar de que voy un poquito rápido, si me aguantan 5 minutos más, lo terminamos de explicar. No, pero tienen otra materia, José. Ah, bueno, se tienen que ir. Bueno, Nos bueno, sigamos lo terminamos de explicar la próxima, ¿sí? la clase que viene. ¿Sí? Les Bueno, bueno. agradecemos la atención a todos los alumnos. Los últimos minutos fueron para tratar de adelantar un poquito la clase que viene, pero lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario para que nadie se quede con dudas. Les recordamos que igualmente tienen todo este material grabado y que a través del aula virtual nos pueden preguntar lo que ustedes gusten. Así que tenemos todas esas alternativas como para poder responder dudas o preguntas que surjan de la temática que también explicó José esta noche. Dicho esto, bueno, los saludamos. Nos estamos viendo el viernes que viene en Medrano para encarar el trabajo práctico número 1. El viernes Gracias que por viene su es atención. feriado. ¿Cómo? ¿Qué? El viernes que Perdón, viene es feriado. es Sí, el correcto. otro. El próximo viernes con clase. Es correcto, el viernes próximo no hay clase. Es decir, que Ah, tenemos es ahí verdad. casi, tenemos 15 días como para que puedan mirar en algún momento si tienen tiempo, hacerle una vista al aula virtual. Bueno, gente, buen fin de semana y nos estamos viendo muy pronto. Que sigan ustedes Bueno, muy bien. muchas Gracias por gracias su a atención. todos.